empecemos. Ok, desde cero. ¿Qué es una función? Y vamos a ir haciendo los ejercicios. Primero que nada, ¿qué es una función? Entender súper bien esto es clave. Una función es una especie, es un tipo de relación, es un tipo de relación entre dos variables. Y acá estoy usando el español común y corriente. Una relación entre dos variables, ¿sí? Yo voy a tener dos variables. La variable x, que voy a poner acá, en este círculo como un conjunto, y la variable y. ¿Ok? Entonces, estas variables, como bien dicen sus nombres, son valores que pueden variar. O sea, no es solamente un valor de x ni un solo valor de y, sino que varios, varían, ¿ok? Ahora, una función es una abstracción, ¿verdad? Es un objeto matemático que abstrae la relación entre x e y. Por ejemplo, vamos a hacer algo súper sencillo. Tengo en el conjunto de variables x, tengo 2, 4, 6, ponele. Entonces, la variable y va a tener valores específicos para la variable x. O sea, por ejemplo, para 2 vamos a decir que va a ser 4. Para 4 va a ser 8 y para 6 es 12. ¿Ok? Entonces, algo particular de esta función en particular, ¿sí? Entonces, yo tengo para cada valor de x, yo tengo un específico valor de y. O sea, una relación entre la variable x y la variable y. Y a eso se llama función. Y o sea, la manera en que notamos eso es f de x. ¿Qué significa eso? Es una función de x, en donde esto también me dice cuál es la variable independiente. ¿Por qué? Porque es la variable que me va a predecir lo que está en y, ¿sí? Entonces, es lo que yo le doy a la x, me va a dar una y en particular, ¿ok? En este caso que dibujé acá, el dominio de la función son solamente los valores que puede tomar esta función. En este caso, el dominio solamente contiene tres números, 2, 4, 6, ¿verdad? Ahora, no toda relación es una función. ¿Y qué es lo específico? ¿Qué es lo específico? Como qué condición es necesaria para que una relación sea una función? Que para cada valor de x haya un solo valor de y, ¿ok? Para cada valor de x haya un solo valor de y, ¿sí? Entonces, ejemplo 2, ¿verdad? Voy a poner acá un ejemplo de cómo no sería una función. Por más que haya una relación, no hay una función. Si yo tengo 2, 4, 6, pero son los mismos valores. Y acá también tengo 4, 8, 12. Pero esta vez la relación es la siguiente. 2 puede ser o 4 o 8. 4 es 8, 6 es 12. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esto no es una función. No es una función. ¿Por qué? Porque para el valor de x2 tengo dos valores de y. Y eso está prohibido, digamos. O sea, ¿por qué? Porque es la manera en que se definió una función. Una función es una relación que para cada valor de x existe un solo valor de y. ¿Okay? Ahora, no confundamos lo que acabo de decir con, por ejemplo, esta relación x, y. Vamos a suponer que de vuelta tengo esos mismos valores en mi dominio, que son los valores que puede tener x, y en el rango también tengo los mismos valores, pero esta vez la relación es la siguiente. ¿Ok? La relación va a ser la siguiente. Yo tengo para 2 puede ser 4, para 4 también es 4, para 6 también es 4. ¿Qué pasa con esta relación? Para cada valor de x hay un específico valor de y, que es 4. Para 2 es 4, para 4 es 4, para 6 es 4. ¿Ok? Entonces, ¿se cumple la condición? Sí se cumple, por más de que haya para un valor de y, para un mismo valor de y hay varios valores de x, eso no es un problema. Tiene que ser el dominio, o sea, tiene que ser la variable independiente la que tenga múltiples valores de y para que no sea una función. En este caso sí es, ¿ok? Entonces, otra forma de notar esto, cuando tenemos así pocos valores, podemos decir así. Entonces, otra forma sería de notar de esta manera. La relación, esta función está compuesta por pares ordenados 2, 4, 4, 8 y 6, 12. Entonces yo veo que el valor de x no se repite. Tengo 2, 4 y 6. Por lo tanto, esta es una función. Si escribo acá los pares ordenados, ¿cómo van a ser? Va a ser 2, 4, 2, 8, 4, 8 y 6, 12, ¿verdad? Entonces, cuando yo escribo todos los pares ordenados, me doy cuenta también, o veo que se repite el valor de la x en el 2, ¿verdad? Entonces esto hace que no sea una función. ¿Y qué pasa con esto? Con el tercero, tengo 2, 4, 4, 6, 6, 4, ¿ok? Y el valor de x no se repite si veo en los pares ordenados, ¿ok? Bueno, entonces, porque muchas veces se estudia de esta manera, si la x no se repite, entonces es una función. ¿Pero por qué es esto? Porque la definición de función dice que para cada valor de x necesito un solo valor de y. Ok, perfecto. Ahora, otra cosa, vamos a ir ya mirando el ejercicio que vamos a hacer en primer lugar. Estos pares ordenados en un eje coordenado cartesiano representan puntos, ¿sí? Porque es el punto en donde se relacionan el eje x, que son los valores del dominio, con el eje y, que son los valores del rango, ¿ok? Entonces, cada uno de estos pares ordenados representa un punto.
Entonces, si yo tengo no escrita la función no de esta manera o la relación no de esta manera, sino en forma de gráfica, vamos a ver cómo eso repercute. Así que vamos en esta parte del ejercicio. Entonces, aquí hay una famosa regla que se llama la regla del la recta vertical, ¿verdad? Que sí dice que si yo agarro una recta vertical imaginaria y trazo sobre la relación, ¿verdad? Para que sea una función, tiene que cortar la gráfica solamente en un punto, en todos los lugares, ¿verdad? Y esto acá, por ejemplo, acá no va a funcionar, porque si yo trazo una línea recta acá, hubiese agarrado otro color, así que lo haré. Si yo trazo una línea recta acá, por ejemplo acá, obviamente esto va a tocar en más de un punto. Toca acá, toca acá, toca acá, tocan 3 puntos. ¿Esto cómo se relaciona con lo que acabo de decir? Bueno, porque, por ejemplo, yo puedo decir que para el valor acá, voy a aproximar 0,5 quizás, o 0,3 para irnos de lo más seguro. Vamos a decir que acá 0,3. Para x 0,3 tengo 3 valores de y. Tengo un valor acá, tengo un valor acá y tengo un valor acá. Para cada valor de x tengo múltiples valores de y, con lo cual esto no es una función. ¿Ok? Esto, it is not a function. Bueno, seguimos con el 6. Acá podemos ver que no importa dónde yo grafique mi línea recta vertical, en cualquier lado, esa no es una línea recta, pero imaginémonos una línea recta acá, 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 donde sea, solamente voy a tocar en un punto, incluyendo los puntos iniciales, o sea, el punto inicial y el punto final, ¿sí? Por lo tanto, esta sí es una función. Continuamos con el 7, acá se vuelve un poco más interesante, ¿sí? En toda esta parte vemos que se cumple la regla de la recta vertical, ¿verdad? Toca solamente en un punto. Ahora, ¿qué pasa en esta parte que es el único lugar en donde podría tener algún problema? Vamos a ver. Si yo les pregunto, ¿cuál es el valor de y cuando x es menos 2? ¿Verdad? Entonces yo voy, menos 1, menos 2. Bueno, el valor de y es este valor, es exactamente menos 1, ¿sí? Porque este circulito abierto significa que el valor no se encuentra ahí, sino acá, ¿sí? Otra sería la historia si esto estuviese marcado también, porque ahí sí voy a tener 2 valores, pero no es el caso. Por lo tanto, esto también es una función porque toda esta parte también cumple la regla de la recta vertical, ¿ok? Por último tengo este 8. Tienen que pensar un segundito, ¿qué les parece? ¿Es o no una función? Bueno, seguimos con lo mismo. Para cada valor de x tiene que haber un solo valor de y. Y vemos que acá, claramente, en cada parte vertical de esta función escalonada, yo tengo múltiples i's. Es decir, tocan más de un punto. Es más, tocan infinitos puntos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo pregunto, ¿cuál es el valor de y para x1? Bueno, es 1, pero también 0,9, 0,8, 0,89, 0,89999, 0, infinitas, ¿ok? Entonces, esta no es una función. Ejercicio 22. Saqué así aleatoriamente algunos ejercicios del ejercitario del libro de James Stewart, así que hagamos. Dice, un globo esférico con radio R tiene este volumen. Encontrar una función que representa la cantidad de aire requerida para inflar el globo desde un radio R hasta un radio de R más 1 inches, o sea, pulgadas. R inicial sería R nomás y después R final va a ser R más 1. O sea, va a ir desde R hasta R más 1. ¿Sí? Y yo quiero una función que representa la cantidad de aire desde acá hasta acá. Entonces va a ser una función de R. ¿Ok? Entonces, aire. ¿Qué es lo que me va a dar como resultado esta función? Me va a dar la cantidad de aire. Entonces, el aire va a ser el volumen yo le doy el radio y me tiene que dar el aire. ¿Cómo yo calculo el aire? Vamos a calcular el aire en R sub 0 es R, es simplemente R. Y cuando es la R final es R más 1. Esta es la función cuando R es R más 1. Claro, ya. Entonces, ok. Entonces, ¿qué pasa? El globo empieza con una, o sea, puedo empezar desde 0, obviamente, pero supongamos que empezamos desde una R que no sea 0 y esto se va a inflar a una R, ¿verdad? Suponiendo que esto es R, entonces
Obviamente esto no está a escala, esto va a ser R más 1. Bueno, se infla el globo. Se infla el globo y yo quiero saber la cantidad de aire. ¿Cómo es la cantidad de aire? Toda esa cantidad de aire, si tomamos esto, ahora R más 1 y R, va a ser la diferencia entre el volumen cuando es más grande menos el volumen cuando es más chico. Entonces voy a empezar con eso. Va a ser el volumen final menos el volumen al comienzo. Entonces, el volumen final es 4 tercios pi R más 1 al cubo. Y el volumen al comienzo es simplemente 4 sobre 3 pi R al cubo. ¿Ok? Esta es la cantidad de volumen que hay, vamos a llamarle representado por el color celeste, ¿verdad? Esa es la cantidad de aire que hay. Entonces, como esta es la cantidad de aire, estamos hablando de esta función, quiere decir que simplemente es esta diferencia. ¿Puedo escribir esto de una manera más simple? Sí, porque puedo encontrar el factor común, que es 4 tercios pi. Entonces, 4 tercios pi por R más 1 al cubo menos R al cubo. Ya está, esta es la función. Si yo pongo acá, supongamos que esto es 3 inches, bueno, vamos a llamarle 2 inches a 4 inches, ¿verdad? Y yo quiero encontrar el de 2 a 4, o sea, yo quiero encontrar hasta 4, entonces va a ser R va a ser 4. Si quiero 3 va a ser 3, etc. Entonces, ahí tengo, esta sería la respuesta final. Respuesta. Ok, terminó. Siguiente ejercicio. Encontrar el dominio, después vamos a hacer esto, encontrar el dominio de la función, de cada función. Entonces el dominio, como dijimos, son los valores que la X puede tomar, ¿sí? Y cuando tenemos no en forma ni de conjuntos, no tenemos en forma de conjuntos, ni tenemos en forma de pares ordenados, tenemos que analizar algebraicamente. Entonces si yo tomo el 27, por ejemplo, voy a volver a copiar acá, el 27, dice que la función es x sobre 3x menos 1. Entonces, algebraicamente, para eso yo tengo que ya haber estudiado álgebra. Tengo ciertas condiciones que esta expresión puede tomar y que no puede. Entonces, ¿qué no puede? No puede tener, si hablamos de los números reales, el denominador no puede ser 0. ¿Por qué? Porque la división por 0 está indefinida, no está definida dentro del conjunto de números reales. Por lo tanto, esta función, x sobre 3x menos 1, puede tomar todos los valores de x que quiera, menos el que me haga que este denominador sea 0. Entonces, una forma de encontrar esto es diciendo cuál es ese valor cuando 3x menos 1 es igual a 0. ¿Cuál es? Vamos a buscar, ¿verdad? Entonces va a ser 3x es igual a 1, x es igual a 1 tercio. Entonces, este es el valor prohibido, ¿sí? Puede tomar cualquier valor menos este valor, porque si yo reemplazo este valor aquí, voy a tener dividido 0. Voy a tener 3 por 1 tercio, que es 1, y 1 menos 1 da 0, por lo cual esto no puede ser.